¿Qué significa el Estado plurinacional? Reflexiones descoloniales, la descolonización de la política. Por favor, demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Rafael Bautista. En primer lugar, quiero destacar que este libro es la recopilación de una serie de reflexiones enfocadas en un ámbito sumamente desatendido, no solamente por las ciencias sociales, sino también por la izquierda en general. Y al principio del libro también digo, ni siquiera el gobierno le ha prestado atención, y quienes van a leer el primer capítulo se van a poder dar cuenta de que de modo anticipado nosotros ya habíamos previsto de que la sola apelación jurídica ante la Corte de la Haya nos iba a fracasar. Porque las instancias mundiales responden a los poderes fácticos. Y ahora que están en crisis terminal, no pueden darse el lujo de generar una mala señal ante los poderes que, aún en declinación, tienen mucho poder. En la segunda parte, como lo mencionaba ya Esther, tiene que ver ya con pensar la geopolítica desde la liberación de nuestros pueblos. Y esto nos ha llevado básicamente insistir en este tipo de reflexión ausente en Latinoamérica, sobre todo, por una cuestión básica. El imperio no puede conocerse, como lo ha pretendido la izquierda en el siglo XX, como economía política. El capitalismo se expresa como economía política. La ciencia que expresa el capitalismo es la economía política. Por eso es curioso cuando Marx escribe El Capital, subtitula su libro Crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa. Es decir, no es un libro de economía tampoco, y menos, como lo ha entendido cierta ciencia económica, tampoco es un libro para hacer buenos business. Es un libro que critica el fundamento epistémico de la ciencia por antonomasia que justifica y legitima al sistema mundo constituido en torno al mercado global. Pero ese es el capitalismo. Pero la ideología más acabada del imperio, su irradiación en sentido universal, se expresa como geopolítica. Entonces, si me siguen, si no se tiene una visión geopolítica, no se conoce al imperio. Y lo decimos en el libro, la izquierda no conoce al imperio, solo lo supone. Porque no atiende cómo se expande, cómo se irradia, cómo se transforma a sí mismo y cómo en última instancia se autoproduce. Por eso resulta problemática para nosotros la afirmación que hacía ya Lenin de que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Porque eso también responde a una visión lineal y etapista de la historia, que básicamente ha entrado en crisis desde el fracaso del librito famoso que escribió Francis Fukuyama sobre el fin de la historia. El imperialismo antecede al capitalismo. Y el imperialismo, como doctrina, es exclusivamente de tradición occidental. Lo que hace el capitalismo es brindarle la base material para que el sentido expansivo y exponencial del imperialismo se haga posible. Eso quiere decir que el capitalismo de principio es imperial. Hasta antes del capitalismo, los imperios no sabían cómo hacer posible y hacer real su pretensión exponencial, es decir, su expansión al infinito.
Por eso es curioso cómo ahora que está desencubriéndose la teología implícita en la política, en toda política, cosa que también el secularismo de la ciencia ha obviado, y cosa curiosa también, los izquierdistas nunca han repensado y reflexionado sobre lo que decía el mismo Marx acerca de que la crítica de la religión es el principio de toda crítica. Porque un poder, por definición, siempre se pretende divino. Y si se pretende divino, quiere decir que se manifiesta a sí mismo con esa pretensión exponencial. Y esa pretensión exponencial es básicamente no concebir fin alguno de su expansión. Por eso el imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y el todo no es una referencia cuantitativa, es una referencia cualitativa. Por eso los imperios mueren desde adentro, porque esa pretensión exponencial está condenada al suicidio. Y aquí es donde ahora sí podemos hacerle una crítica en regla a toda economía del crecimiento, que la comparten tanto capitalismo y socialismo. Es imposible, insostenible a largo plazo, un crecimiento infinito, sabiendo que las condiciones reales que hacen posible ese crecimiento no son infinitos, son finitos. Entonces, lo que estamos viviendo como crisis climática es eso. Lo triste en este asunto es que estamos tan atravesados por ese horizonte de expectativas que ha generado la sociedad del progreso, la sociedad de la opulencia, la sociedad del bienestar, que todos creemos que la felicidad consiste en la acumulación infinita de bienes materiales. Por eso nuestros procesos también sufren una contradicción flagrante. Los pobres que salen de la pobreza tienen pretensiones de rico. Y cuando ascienden socialmente, ya no están dispuestos a defender el proyecto que los sacó de la pobreza, sino que ahora se dedican a defender el proyecto que les presenta nuevos ascensos. Pero en esos nuevos ascensos se replica la dialéctica maldita de que para triunfar hay que aplastar a alguien. Para ser rico hay que producir miserables. Esa es la contradicción básica que está descubriéndose en nuestros procesos. Por eso, pensar geopolíticamente es también descubrir cómo el imperio y su ideología, en cuanto reflexión estratégica, se introduce en la subjetividad de los individuos para activar la naturalización de la desigualdad humana. Lo que activa todo imperio es básicamente el mito de que no todos somos iguales. Y si no todos somos iguales, dice la ideología imperial, hay que sacrificar gente. Cuando el pobre cree eso, es cuando justifica las ideologías imperiales travestidas de buenas intenciones. Por eso, hasta de las banderas de los oprimidos, la reposición imperial puede vestirse para encantar de nuevo con una nueva narrativa que hurga en la subjetividad de los individuos este tipo de activadores que le permite reponerse al orden vigente. Entonces, si nos damos cuenta, hay hartos flancos o ámbitos que han sido descuidados precisamente porque el capitalismo ha producido algo que ha hecho posible que ni siquiera con ciencia y filosofía nos demos cuenta. Es el proceso de encubrimiento sistemático de la realidad. Eso se llama el fetichismo. Los mitos modernos, como el desarrollo y el progreso,
encubren sistemáticamente las consecuencias que provocan esos mitos. Por eso cuando vemos desarrollo, vemos progreso, vemos el mito que vela nuestra percepción y no nos permite ver lo que ocasiona en la humanidad y en la naturaleza. Y cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo una situación cuasi al límite, no nos damos cuenta de que precisamente nuestro horizonte de expectativas entra en correspondencia con los fines que se plantea una economía del crecimiento. Entonces ahí entramos en un problema grave. Con el secularismo moderno, la ciencia también se ha amputado la posibilidad de reflexionar cómo se autoproduce a sí mismo el sistema económico capitalista. Y una cosa que mencionaban las compañeras, se ha olvidado lo que decía Walter Benjamin en una lectura crítica de la teoría del fetichismo, de que el capitalismo es una religión. El capitalismo necesita producir individuos que impulsen el desarrollo de la economía del capital. Entonces, ¿cómo se autoproduce el capitalismo? Mediante el consumo. Mediante el consumo nos constituimos nosotros en el mejor tipo de subjetividad impulsora de una economía de la muerte. Entonces, cuando empezamos a tocar este tipo de ámbitos, que la reflexión política, social o económica ha dejado de lado, nos damos cuenta de que si el imperio piensa de modo universal, a nosotros, como estados periféricos, nos ha impuesto pensar solo de modo local. Y en la geopolítica se ve claro eso. Nuestras academias piensan de modo local, nunca piensan de modo global, nunca piensan de modo mundial. El imperio sí lo hace. Por eso, la política verdadera, imperial, no es política doméstica, es política exterior. Y desde ese sentido, o en ese sentido, es que se expresa su vocación imperial. A nosotros nos condenan a pensar de modo localista, sin ningún tipo de repercusión o irradiación estratégica. Pero el imperio siempre piensa de ese modo. Y como ellos piensan de ese modo, y nosotros no pensamos de ese modo, todas nuestras aventuras revolucionarias también fracasan. Porque no existe modo de lidiar contra semejante poder de modo singular. Solo puede ser posible poder vencer semejante poder mundial que ha constituido al mundo desde sus instituciones, desde la ONU, la OEA, la Organización Mundial de Comercio, la UNESCO, todas han sido diseñadas desde Bretton Woods, desde el 44, para justificar y legitimar al vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Todo el sistema institucional mundial está pensado para proteger a lo que representa el dólar, el American Way of Life. Alguna vez habíamos señalado cómo, con la famosa carta esta de Richard Lansing, secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson en el 1920, le decía, la mejor forma de dominar a lo que consideran su patio trasero, le decía, a propósito de México, no es poner un presidente norteamericano, sino abrir las puertas de nuestras universidades a los jóvenes ambiciosos mexicanos para que aprendan nuestra forma de vida, el respeto al liderazgo norteamericano y el respeto a nuestros valores. Dice, estos jóvenes, cuando regresen a sus países y eventualmente se adueñen de la presidencia, harán lo que queramos y mejor que nosotros. Eso han hecho con todas nuestras academias, eso han hecho con todas nuestras élites,
ya no necesitan viajar a Estados Unidos, están acá y enseñan en la UNSA, hasta en la UPEA, en todas las universidades enseñan eso. Entonces, con ese tipo de formato, con ese tipo de chip, es imposible remediar la conciencia satelital de nuestras élites y de nuestras academias. Ayer, por ejemplo, en una entrevista les decía, ¿no? Desgraciadamente yo siempre tengo que dar malas noticias porque hoy en día el pensamiento crítico, el pensamiento multidimensional e hipercomplejo que está pensando la geopolítica actual no está en las academias, ni siquiera en el primer mundo. En las academias y en las universidades ya no se piensa. ¿Dónde se está pensando? En los think tanks. Estados Unidos necesita pensar su crisis para remediar su decadencia, pero necesita pensarlo de modo holista, de modo global, de modo multidimensional. Pero en las academias, ¿cómo se piensa? Se piensa de modo disciplinario. Es decir, nos han formateado para que pensemos como sociólogos, como antropólogos, como politólogos, como juristas. Es decir, pensamos de modo fragmentado la realidad, pero la realidad no está fragmentada. Para conocer la realidad necesitamos pensar de modo multidimensional y eso no se enseña en nuestras universidades. De aquí en adelante, los países que ingresen de modo soberano al nuevo tablero global van a necesitar gente que piense de modo estratégico, gente que piense de modo multidimensional. Por eso, hoy en día los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no sepan desaprender lo que han aprendido y reaprender un nuevo conocimiento. Países como el nuestro, que tienen un horizonte propositivo, que puede ser el nuevo paradigma civilizatorio que le ofrezca definición a esta transición civilizatoria, va a requerir pensadores estratégicos. Por eso ofrecemos este libro para los jóvenes, para que se desformateen de un pensamiento disciplinar y apuesten a una concepción holista, integral de la vida. Ya no es posible pensar de modo disciplinario. ¿Para qué creen que han sido creadas las disciplinas? Para disciplinarnos en una forma de pensar. Porque la dominación no es un acto solamente práctico, es también una forma de pensar y de percibir la vida y el mundo. ¿Por qué la geopolítica es tan importante? Porque la geopolítica nos muestra qué está haciendo el imperio para reponer su hegemonía. El concepto, por ejemplo, de guerras de cuarta y de quinta generación no provienen de las ciencias sociales, provienen del ámbito militar. Y en el ámbito militar, en Estados Unidos, es donde se piensa la geopolítica en sentido estricto. Entonces, cuando los militares piensan esto, no piensan de modo disciplinario, piensan de modo multidimensional. Entonces nosotros cuando empezamos a conocer esto en sus máximos exponentes, descubrimos que nuestros países necesitan también pensar de modo multidimensional, porque necesitamos adelantarnos al juego estratégico que está proponiendo la reposición imperial. Y queremos esto subrayar. Este libro está dedicado al único presidente que se dio cuenta de esto, al comandante Hugo Chávez, que desgraciadamente tuvo que sacrificar a su país para enseñarnos que si no nos unimos, si no enfrentamos al poder imperial de modo unificado, estamos condenados al fracaso. En los mejores tiempos del ALBA, de la UNASUR, con Brasil y Venezuela incluidas, éramos la quinta economía mundial y podíamos enfrentar a cualquier poder de igual a igual. Ahora ya no estamos en esas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para reponer una situación en la cual podamos, como bloque regional, integrarnos al nuevo tablero geopolítico, pero de modo soberano? Porque quien no ingresa de modo soberano en la nueva fisonomía global, entra de modo subordinado. Por eso, este tipo de reflexión para nosotros es fundamental, porque nos abre el panorama en dos sentidos. El primero,
establecer cuáles son las posibilidades reales para que un proyecto determinado como el nuestro se haga posible. Para eso necesitamos una lectura global. Segundo, cómo nuestro proyecto de vida, cómo el vivir bien, puede posicionarse de tal modo que le puede enseñar al mundo que la alternativa que proviene del sur es posible. En el primer mundo, por ejemplo, cuando nosotros viajamos y estamos en conferencias y en seminarios, se dan cuenta muy bien que la modernidad ha llegado al límite. Y como decía Einstein, no podemos resolver problemas con el mismo conocimiento con los cuales se han creado estos problemas. En el primer mundo, los críticos del primer mundo ya saben que su pensamiento ha tocado fondo. En el campo de la medicina, los más grandes pensadores se dan cuenta de que la medicina moderna científica ha llegado a un límite. Por eso se abren a la medicina unani, a la medicina tradicional china, a la ayurveda, a nuestras medicinas, porque saben que su conocimiento ha tocado fondo, ya no puede más. En los diversos ámbitos del conocimiento está sucediendo lo mismo, ¿no? El problema es, como dice Thomas Kuhn, un nuevo paradigma no se impone por linealidad histórica. No es que el anterior pensamiento da lugar a un nuevo pensamiento. Eso es falso. La ciencia tampoco actúa de modo lineal. Un paradigma nuevo tiene que pelear y luchar contra el paradigma vigente y decadente. Cuando, por ejemplo, recordamos el proceso a Galileo, el padre que persigue a Galileo y que lo condena no es cualquier curita, es el padre Bellarmino, uno de los más grandes físicos de su tiempo. Lo mismo está sucediendo con el pensamiento nuestro, que por las propias academias bolivianas es despreciado. En el campo de la medicina, a tono de broma digo, ¿no? ¿Por qué los médicos que están haciendo tanta huelga, por qué no están de acuerdo con la descolonización? En tono de broma digo, ¿no? Porque creen que la descolonización es la extirpación quirúrgica del colon. Ahora, lo curioso es lo siguiente, ¿no? Y esto es algo que les puede ayudar a entender la dialéctica producción-consumo. El colon, el intestino grueso, tiene más emisores neuronales que el propio cerebro. Es decir, el colon le informa al cerebro del alimento que ingresa, y del alimento que ingresa, el colon le manda la información, el componente energético y nutritivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el colon le manda más información al cerebro que el cerebro al colon. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro no piensa del mismo modo si uno consume quinoa que si uno consume Coca-Cola. No piensa del mismo modo. Es otra información la que sube. Entonces, ¿cómo se autoproduce el capitalismo? En la dialéctica producción-consumo, en el consumo es como produce en nosotros el tipo de subjetividad pertinente para impulsar solo y exclusivamente el capitalismo. Pues el capitalismo, mediante el consumo, produce en nosotros sociedad moderna. O sea, el tipo de subjetividad que requiere el capitalismo para desarrollarse. Imagínense, todo lo que consumimos está cargado no solamente de contenido nutritivo, sino también de contenido informático y energético. Y no nos damos cuenta de eso. Es decir, toda la producción capitalista está llena, está chorreando sangre de la humanidad y de la naturaleza, en procesos de explotación, de miseria. ¿Qué produce en nosotros eso? Cuando consumimos eso, estamos consumiendo el modelo ideal del capitalismo. Por eso no es raro que nos constituyamos nosotros en seres indiferentes
ególatras, egoístas, egotistas, egocéntricos, porque el consumo produce eso en nosotros. Por eso, volver a consumir lo nuestro no es una apuesta folclórica, es una apuesta vital. Volver a consumir lo nuestro significa reconectarnos con nuestro ajayo, con nuestra camasa. Porque si seguimos consumiendo la producción capitalista, y para colmo la realizamos en el placer del consumo, es cuando nosotros estamos legitimando la forma de vida que nos está consumiendo. Por eso se dice, el consumismo es el consumo que nos consume. Por eso volver a lo nuestro, en este sentido, ahorita es lo más urgente y necesario. Porque ese tipo de subjetividad que penetra en nosotros por el consumo es como si alojara un demonio nuestro. ¿Y cómo se sacan los demonios? Con exorcismo nomás. Por eso nosotros en los talleres, en la comunidad de pensamiento amáutico, hemos visto como necesario volver a los rituales y a las ceremonias. Porque necesitamos sacar de nosotros esa presencia indolente, ese genio que hasta dirige nuestras decisiones y nuestras expectativas en torno al desarrollo exponencial de una economía que está matando a la vida, que está matando al planeta, que está matando a la naturaleza. Entonces, necesitamos expandir nuestra conciencia crítica en ámbitos que han sido despreciados por la ciencia y la filosofía moderna y que hasta la izquierda los ha replicado. Ahora necesitamos pensar en la teología de modo urgente. ¿Por qué? Porque si el capitalismo es religión, tenemos que saber cómo desactivar en nosotros ese tipo de intrusión invasiva que se produce simbólicamente y que toca especialmente al sistema de creencias, que es la base y el soporte de nuestro mundo racional. Si no somos conscientes de qué es lo que digita, compone y formatea nuestro sistema de creencias, aunque nos digamos revolucionarios, seguimos al interior del sistema de creencias del mundo que tanto criticamos. Es por eso que la izquierda en el poder básicamente siempre se cambia de bando y produce sus propios fracasos históricos. Este libro tiene 4 partes, como lo han mencionado, y también es una forma metodológica que pueden encontrar los lectores cómo se procede dialécticamente. Y aquí a nuestros compañeros indianistas hay que decirles, de una vez sáquense de la mente aquello que ni los izquierdistas han entendido, ni los marxistas, eso de que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis, eso no es dialéctica. Nos hemos puesto a revisar línea por línea, hoja por hoja, las 3 obras claves de Hegel, desde la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas. En ninguno de esos libros habla de tesis, antítesis, síntesis. Después nos hemos puesto a ver las obras de Marx, desde los manuscritos económico-filosóficos, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, el propio Capital, los Grundrisse, las teorías de la plusvalía. En ninguno habla de tesis, antítesis, síntesis. ¿De dónde se han sacado los marxistas de que dialéctica es tesis, antítesis, síntesis? De los manualitos de la Academia de Ciencias de Moscú. Y como solo leían manualitos, los de Politzer, los de Afanasiev, han convertido la obra de Marx en un mero dogma. Es decir, solo se saben frases sueltas y hechas, lugares comunes, como dicen los literatos. ¿Sí? Nunca han hecho dialéctica. La dialéctica, lo que piensa, es el horizonte último que hace posible un sistema de vida, sus modelos ideales. Pues en alguna parte del libro decimos, ¿no? El líder de los taínos, Atuey, hubiese conversado muy bien con Marx, porque Atuey sabía de la pertinencia de pensar los modelos ideales. Por eso Atuey les decía a sus compañeros, estos españoles que han llegado a matarnos adoran al oro. Por eso el oro debe ser su dios, porque para los taínos el oro era la caca de los dioses.
Entonces decía, el oro debe ser su Dios, les haremos una imagen de su Dios y lo pondremos en una balsa y lo mandaremos al mar para que se vayan ellos detrás de su Dios. O sea, un sabio australiano aborigen decía, si quieres conocer a tu enemigo, conoce a sus dioses. Los dioses en última instancia es el modelo ideal, la base última que fundamenta el horizonte de expectativas de un tipo de humanidad. Entonces, cuando la obra de Marx se dedica a desentrañar el modelo ideal que está ubicado en las profundidades de la subjetividad moderna, descubre que el individuo moderno, el que hace capitalismo, el burgués, está plagado de mitos de dominación. ¿De dónde surge el diseño geopolítico centro-periférico? Es la formalización de la clasificación antropológica que ha producido el mundo moderno desde la conquista del Nuevo Mundo. Es decir, la dicotomía superior-inferior, civilizado-bárbaro. Es decir, el diseño geopolítico centro-periferia responde a esa clasificación antropológica que ha dividido al mundo entre seres humanos y entre bárbaros. Nosotros somos los bárbaros para el primer mundo. Por eso, para el 1% rico del mundo, que ya sabe que se está acabando el petróleo, se está acabando el gas, se está acabando las materias primas, se está acabando los recursos estratégicos, no haya otra opción sino de deshacerse de nosotros. Por eso están planificando un nuevo holocausto mundial en torno a los alimentos transgénicos y a las vacunas. Entonces, frente a eso, una española una vez el año pasado en Barcelona nos decía, es curioso cómo la gente cree que el neoliberalismo es el triunfo del capitalismo. No, el neoliberalismo fue la respuesta al fracaso del capitalismo. Porque el estado de bienestar solo estaba mostrando crecimientos mediocres. Y al poder financiero, los crecimientos mediocres no les sirven. Por eso idearon una nueva ideología invasiva de los ámbitos académicos, culturales. Por eso, por ejemplo, cuando llega el neoliberalismo y dice Naomi Klein en su doctrina del shock, nos llega como shock. Pero esa es la descripción del asunto. Lo que no nos dice la doctrina del shock es cómo se naturaliza el neoliberalismo en nuestros propios estados. El neoliberalismo se naturaliza de modo jurídico. Y esto es algo que la izquierda ignora. El capitalismo necesita un derecho que haga posible el sistema de destrucción que produce el capitalismo, que lo justifique y que lo haga legal. Es decir, que haga aparecer esa destrucción que produce, haga aparecerlo como justo. Porque para la juridicidad moderna, lo legal es igual a justicia. Sin embargo, cuando los estudiantes van a estudiar Derecho, les preguntan, ¿para qué estudiar Derecho? Porque quiero defender la justicia. ¿Y qué les dicen? Se ha equivocado de carrera, vaya a Filosofía y Letras. Porque acá defendemos la ley, aunque sea injusta. El capitalismo necesita de un derecho que lo justifique y lo proteja, que lo ampare y que lo avale. ¿Qué derecho es ese? El derecho liberal. Fíjense lo que ha pasado en nosotros. La ley Safco era solamente una ley y que fue reordenada a partir del 21060 en el periodo neoliberal. Los juristas en la Constituyente, de modo ingenuo, metieron dentro de la nueva Constitución la ley Safco. Ahora está atravesada en todo el aparato normativo del nuevo Estado plurinacional. La idea del Estado administrador es una idea neoliberal. ¿Cómo eso se naturaliza? Con las actualizaciones jurídicas que hoy en día están produciendo el concepto de lawfare, es decir, el concepto de warfare, el concepto de guerra, lo ha llevado al campo jurídico. Y en el campo jurídico,
las actualizaciones académicas que nuestras universidades aceptan para ser incluidas en el sistema universitario y académico global, hacen que esas nuevas doctrinas, ideologías imperiales penetren en nuestros estudiantes. Y no nos damos cuenta de eso. Curiosamente, también aquí estamos mostrando cómo el concepto de ciencia que manejan nuestras universidades, que creen que es el concepto de ciencia universal y verdadero, es el concepto que ha impuesto Estados Unidos e Inglaterra como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XIX no se tenía unanimidad sobre el concepto de ciencia. Y hasta el siglo XX estaban peleando sobre el concepto de ciencia entre franceses, alemanes e ingleses. Marx habla del concepto de ciencia crítica, Wissenschaft. Cuando triunfa Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, impone el concepto de ciencia science, el concepto de ciencia descriptivo-analítico. Ese concepto de ciencia nos dice: la ciencia solo describe, no emite juicios de valor. Por eso, si el mundo está mal, no es de tu incumbencia. Solo tú describes la realidad tal y cual es. Pero la realidad nunca se reduce a lo que es, porque la realidad también contiene el componente utópico de lo que no es todavía. Y si uno no integra eso que no es todavía o que no hay a su análisis sobre la realidad se queda con la pura empiria, es decir, con la consagración de lo dado como único mundo posible. Por eso estudian en la universidad. Los jóvenes quieren ser, entran con grandes sueños a la universidad, quieren ser doctores que curen al pueblo, quieren ser abogados que defiendan a los pobres. Después de 7 años, ¿en qué salen convertidos? En matasanos y en arrogantes. Porque el conocimiento que reciben los reformatea para ser adaptados al orden global. De ese modo, aunque sean gobierno, lo único que pueden producir, y ese es el gran mito de los realistas, es la consagración de lo que hay como único mundo posible. Pero a la medida de lo que se plantea un horizonte de vida como propositivo, no es desde lo que es o desde lo que hay, sino desde lo que no es. Es decir, la medida de lo posible no es lo que hay, la medida de lo posible es lo imposible. Solo pensando lo que es imposible se puede pensar lo que es posible. Y esta es la reflexión en torno a los modelos ideales. Entonces, los estudiantes aquí tienen un material metodológico que les muestra cómo se piensa una realidad como la nuestra de modo dialéctico, produciendo el ascenso metodológico que va de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto siempre es lo separado. Y aquí hay que decir a nuestros colegas que desde la izquierda hasta el catarismo creen que pensar afuera es olvidarse de lo nuestro. Hay que recordarles: ser uno mismo es ser en el mundo. No hay contradicción entre pensar lo nacional de modo global. Solo es posible pensar de modo decisivo lo nuestro cuando lo pensamos en cómo lo nuestro es posible de realizarse en el contexto en el que nos ha tocado vivir. Por eso ahora podemos decir: estamos produciendo desde Bolivia pensamiento de punta. Podemos enseñarle a la humanidad, y eso es un poco lo que mostramos en la presentación de Atilio Borón en la vicepresidencia hace 2 o 3 días atrás. Antes venían a enseñarnos, ahora nosotros podemos enseñar al mundo. Porque les estamos mostrando que para pensar un proyecto determinado, un proyecto nacional, hay que pensarlo de modo global. Es decir, pensar su modo de inserción positiva en la nueva fisonomía global. Y esto supone pensar las condiciones de posibilidad de todo proyecto de vida.
Por eso, en este ascenso metodológico hemos podido redefinir hasta el concepto de geopolítica. Porque la geopolítica usual piensa que la geopolítica piensa el espacio de modo político. Hasta ahí se queda. Nosotros estamos viendo cómo piensan los think tanks. Los think tanks piensan de este modo. Lo que tematiza la geopolítica son las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Porque un poder real, un poder verdadero, es poder estratégico, es poder que se expande, es poder que se desplaza, que se amplifica. Por eso podemos redefinir también el concepto, la categoría de Aníbal Quijano, colonialidad del poder. ¿Por qué la colonialidad del poder tiene que desarrollarse más allá de las relaciones racistas de poder? El poder global es poder real porque se nutre de la transferencia de cesión de soberanía que hacen nuestros estados. Es decir, nuestros estados renuncian a su poder y esa renuncia lo transfieren al primer mundo como cesión de soberanía. De eso se alimenta el poder imperial, de la renuncia que hacen nuestros estados a su poder real. Entonces, esa suerte de transferencia es renuncia de la voluntad de vida de la periferia. Por eso, nuestros estadistas, nuestros gobernantes, nuestros académicos, todos piensan de modo sucursalero. Todos están cediendo transferencia de poder real y de eso se alimenta el poder imperial. Por eso decimos, la dependencia es un hecho subjetivo. Porque en una relación de dependencia, ningún polo es independiente del todo. El primer mundo requiere nuestras materias primas, nosotros requerimos el dinero. Pero el problema es cómo el imperio hace que su dependencia se traduzca en soberanía y nuestra dependencia se traduzca en sometimiento. Porque la dependencia es un hecho mental. Por eso, geopolítica del enclaustramiento también nos muestra cómo el enclaustramiento territorial nos ha llevado al enclaustramiento mental. Por eso decimos en la primera parte, Chile nos clausuró, nos encerró geopolíticamente para que ellos vivan a costa nuestra. Por eso la salida siempre fue y debía haber sido geopolítica. Una vez que nos arrebataron los puertos, nuestras élites nunca deberían haber apostado por los puertos chilenos, sino por una integración geoestratégica con el sur del Perú. Porque eso también se produce un cordón geocultural y geoestratégico que repone la expansión inca. Porque eso llegaba hasta el norte de la Argentina. Hoy en día es posible revitalizar aquello porque no hay economía sin componente cultural. Y nosotros tenemos el componente cultural. Vean cómo vienen los gauchitos aquí a Bolivia a descubrir su identidad. Entonces, si nosotros tenemos la materia cultural, el horizonte propositivo, tenemos la descripción de este mundo que está acabándose, tenemos el diagnóstico, ahora tenemos el horizonte propositivo. Bolivia puede reconfigurar el panorama del siglo XXI porque contamos hasta con la alternativa. Entonces es hora que nuestros gobernantes pongan a hacer su tarea y no a repetir el mismo ciclo que ha conducido al fracaso de las aventuras izquierdistas del siglo XX. Por eso necesitamos volver a creer en nosotros, volver a insistir en que solo lo nuestro puede hacer posible un proyecto político verdaderamente nuestro también. Entonces, de eso habla este libro, de eso es el grano de arena que estamos proponiendo para que ingresemos en la discusión de modo global, de modo mundial, ya no de modo local, y que mostremos al mundo de que aún a pesar de las contradicciones y de lo que está pasando y todos ustedes saben, no podemos botar el agua sucia con la bañera y con el niño dentro. Porque también cualquier tipo de opción por el desastre acabaría con nuestras pretensiones de poder ser luz para el mundo. Por eso esto quiere ser un libro reflexivo, lleno de esperanza, para que podamos decir, ahora Bolivia tiene algo que decirle al mundo. Muchas gracias.